Mi nombre es Renata, y hace unos años pasé por algo que todavía me hace cuestionar mi cordura. Siempre he sido una persona racional y con los pies en la tierra, el tipo de persona que intenta encontrar explicaciones lógicas para cualquier cosa. Pero después de lo que pasó en ese edificio, ya no estoy tan seguro de nada. En ese momento, acababa de salir de una relación a largo plazo y necesitaba un lugar propio. Encontré un apartamento pequeño, pero acogedor, en un edificio antiguo, en una zona tranquila de la ciudad. El alquiler era asequible, los vecinos parecían discretos, y el señor Mario, el portero, era el tipo de persona a la que le encantaba hablar de todo. En los primeros días, la sensación fue de alivio, un nuevo comienzo. Pero pronto me di cuenta de que había algo extraño, algo que no podía ignorar. Apartamento 302. No puedo decir que me molestó desde el principio, pero la simple presencia de esa puerta al final del pasillo me dio un mal presentimiento. La pintura era un poco diferente a las demás. La matrícula estaba desgastada, y por más que lo intenté, nunca vi a nadie entrar ni salir. Sin embargo, todas las noches, a las 2:33 am, se encendía una luz en el interior, una luz fría y verdosa, que proyectaba sombras en el hueco debajo de la puerta, siluetas que parecían caminar de un lado a otro. Al principio, pensé que era solo un vecino insomne, pero cuanto más miraba, más extraño me parecía, porque nadie hablaba del 302. Cuando se lo comenté al señor Mario, esperando algún chisme inocente, él simplemente miró hacia otro lado y cambió de tema. Intenté preguntar a otros residentes, pero las respuestas siempre fueron vagas. Un vecino del segundo piso se limitó a sonreír torpemente y dijo que algunas puertas deberían permanecer cerradas. Otro señor, que vivía justo al lado del 302, simplemente se encogió de hombros, sin siquiera mirarme. Eso solo aumentó mi curiosidad. Si el apartamento estaba vacío, ¿por qué las luces estaban encendidas todas las noches? Y si no era así, ¿por qué nadie hablaba del residente? Empecé a notarlo mejor. 302 nunca recibió correo. Ningún repartidor se detuvo allí. Y lo más extraño, la caja eléctrica al lado de la puerta estaba sellada con un candado oxidado, mientras que todas las demás eran de libre acceso. ¿Quién cerraría así su propia caja de luz? Luego llegó esa noche. Había dormido mal. Había estado dando vueltas en la cama durante horas. Y cuando miré mi teléfono celular, eran las 2:30 am. Sabía que en 3 minutos se encendería la luz del 302. La curiosidad me estaba carcomiendo. Me levanté, fui a la puerta de mi apartamento y miré hacia el pasillo. Estaba oscuro y silencioso, pero exactamente a las 2:33 am vi el resplandor frío que venía de debajo de la puerta del 302, y luego las sombras comenzaron a moverse adentro, solo que esta vez no parecían simples pasos al azar. Se detuvieron, permanecieron inmóviles durante unos segundos, como si supieran que los estaban observando, y entonces, de repente, algo bajó lentamente, como si intentara mirar debajo de la puerta. Me quedé congelado, mi corazón se aceleró, cerré la puerta impulsivamente, sin siquiera pensarlo, y contuve la respiración. Después de esa noche, decidí que necesitaba dejar de hacer esto. No tuve nada que ver con el 302, no fue mi problema, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más parecía llamar mi atención ese maldito apartamento. Al día siguiente, salí para el trabajo y mientras caminaba por el pasillo, noté algo extraño. La puerta del 302 estaba entreabierta. Nunca había visto eso antes. Mi corazón se aceleró, pero seguí caminando, tratando de fingir que no lo veía. Sin embargo, tan pronto como llegué a la planta baja, el señor Mario me llamó. Estaba sentado en su silla habitual, pero esta vez su mirada parecía más seria. «Te vi mirando el 302»,
dijo en voz baja. Tragué saliva con fuerza. Mi consejo: no te metas con eso, señorita. Simplemente acepta las cosas como son. Antes de que pudiera responder, se levantó y salió, como si la conversación hubiera terminado allí. Esa frase siguió dando vueltas en mi cabeza todo el día. Aceptar las cosas como son. Pero ¿qué carajo significaba eso? Esa noche, cuando regresé a casa del trabajo, el pasillo estaba tan oscuro como siempre. Pero cuando me acerqué a mi apartamento, noté que algo era diferente. La puerta del 302, que antes estaba entreabierta, ahora estaba abierta de par en par. El interior estaba completamente oscuro. Me detuve en medio del pasillo y sentí un escalofrío recorrer mi nuca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierre la puerta? ¿Llamar a alguien? Mi cerebro me gritaba que simplemente entrara a mi apartamento y me olvidara de todo. Pero mi curiosidad, tan terca como siempre, triunfó. Di un paso adelante y toqué la puerta del 302. El aire dentro era diferente, pesado, como si nadie hubiera abierto esas ventanas durante décadas. Cuando empujé la puerta para abrirla, el sonido se atenuó, casi como si la habitación interior estuviera comprimida, tratando de permanecer cerrada. Di un paso dentro y me envolvió un olor extraño, algo entre moho y un perfume viejo que parecía venir de algún lugar lejano. La luz no funcionaba, pero podía sentir que había muebles en el lugar. El suelo crujió levemente bajo mis pies, y las sombras en la habitación parecían moverse sutil, pero constantemente. No sabía qué estaba haciendo allí. Quizás era miedo, quizás era curiosidad, pero en ese momento solo quería descubrir qué había detrás de todo ese misterio. Miré a mi alrededor y noté que aunque el apartamento parecía amueblado, todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. No hay señales de vida, ni evidencia de que alguien haya estado allí recientemente. La cama estaba hecha, como si nadie hubiera dormido en ella durante años. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. No esperaba una llamada, especialmente en ese momento. Saqué mi teléfono del bolso y miré la pantalla. Me quedé paralizado. El nombre que apareció era el mío, Renata. No había forma de que pudiera ser un error. Mi nombre estaba allí, perfectamente visible. Mi cuerpo se congeló instantáneamente. Se oía el sonido de una respiración pesada desde el otro extremo de la línea, pero nadie dijo nada. Era como si me estuvieran observando, esperando que yo dijera algo primero. El miedo se apoderó de mí y supe que si respondía, mi vida nunca volvería a ser la misma. Me quedé allí, simplemente escuchando esa respiración amortiguada. El teléfono parecía pesar más que cualquier otra cosa en ese momento. Sentí que era una trampa, una presencia que se acercaba. El aire se hizo aún más denso, como si ese sonido llenara cada centímetro del apartamento. Sabía que necesitaba apagarlo, pero no pude. No pude hacer nada más que escuchar. Y entonces, cuando el silencio parecía tragarme, surgió la voz, baja y prolongada, como si no quisiera ser escuchada. ¿Sabes lo que pasó aquí?, dijo la voz. No sabía qué responder. ¿Cómo podría alguien saber lo que pasaba por mi cabeza? ¿Cómo sabía que yo estaba en ese apartamento? ¿Quién eres?, pregunté con la voz quebrada. La voz, una vez más, se apagó. No sirve de nada. Pronto lo entenderás. Ahora está en tus manos. Las palabras me dejaron confundido y aterrorizado. No sabía qué estaba pasando, pero un mal presentimiento se apoderó de mí, como si me estuviera envolviendo en una red invisible. Estaba perdido. Esa voz no era humana, era otra cosa, algo que ya no pertenecía a ese apartamento, sino que todavía estaba atrapado allí, esperando. Miré a mi alrededor y por primera vez noté que el aire estaba más fresco. El suelo crujió más fuerte y entonces, con un chasquido, la luz del 302 se apagó. El apartamento volvió a quedar en completa oscuridad.
Me alejé rápidamente de la puerta, tratando de sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. La respiración agitada en la línea todavía resonaba en mi cabeza y no sabía si era real o si mi mente estaba empezando a jugarme malas pasadas. El teléfono estaba en mis manos, pero no podía soltarlo. La sensación de pavor me dominaba, pero al mismo tiempo, la curiosidad todavía me mantenía allí, en la frontera entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. No sabía qué me esperaba, pero sabía que no podía salir de ese apartamento sin entender lo que estaba pasando. Con un esfuerzo tremendo, logré colgar la llamada y temblando, guardé el celular en mi bolsillo. Entonces, me invadió un sentimiento de vacío, el silencio, la sensación de que el apartamento de alguna manera respiraba conmigo. La puerta detrás de mí se cerró suavemente y escuché un sonido distintivo de algo arrastrándose por el suelo, como si alguien se estuviera moviendo detrás de mí. No me di la vuelta. No tuve el coraje. Mis manos estaban frías y mis piernas parecían de plomo. La curiosidad me llevó hasta el final del pasillo, hacia la sala de estar, que, a pesar de parecer intacta, tenía un toque de abandono que me hizo sentir aún más perdida. Entonces, algo me llamó la atención. En un rincón de la habitación, entre una vieja mesa de comedor y una estantería llena de libros, había algo en el suelo. No sabía qué era, pero parecía nuevo, algo reciente, como si lo hubieran colocado allí. Acercándome con cautela, vi lo que era. Lo que había en el suelo era una fotografía, envejecida en los bordes, pero todavía perfectamente visible. La imagen mostraba a un grupo de personas sonriendo en una fiesta. Estaban en un entorno familiar, pero lo que me puso la piel de gallina fue el hecho de reconocer el lugar. Era el apartamento 302, pero la decoración era completamente diferente. Me sentí más acogedor, más vivo. Pero lo más extraño fue que, en el centro de la foto, pude ver a un hombre de espaldas, con el pelo corto y una expresión tranquila, pero a la vez misteriosa. La sensación de déjà vu me golpeó con fuerza. Ese hombre lo conocía, no físicamente, pero sabía que lo había visto en alguna parte. Sentí que se me erizaba la piel y se me erizaba el vello de la nuca, pero por alguna razón, mi mano tomó la foto y la levantó mientras miraba a ese hombre. Una sensación de incomodidad me invadió. No estaba solo. Algo allí me estaba observando. La grieta en el pasillo, una vez más. Alguien caminaba hacia mí, pero antes de poder darme la vuelta, la puerta del 302 se cerró de golpe. Me quedé congelado. El sonido fue tan fuerte, tan repentino, que mi corazón casi se detuvo. En ese momento supe que algo andaba mal, extremadamente incorrecto. Fui a la puerta, nervioso, tratando de entender qué estaba pasando, pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Podía sentir que estaba atrapado allí, en una trampa que yo mismo había creado. La sensación de pánico fue instantánea y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Las sombras del apartamento se acercaban a mí. Ese hombre de la foto me estaba mirando. Ahora lo sabía. La sensación de claustrofobia se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Podía oír el sonido de pasos, pero no podía identificar de dónde venían. Estaban más cerca, más pesados. Todo mi cuerpo temblaba, y la foto en mis manos parecía estar en llamas. Lo dejé caer al suelo, pero no tuve el coraje de mirar atrás. Quería correr, salir de allí, pero algo me lo impedía. Fue como si el apartamento en sí se hubiera convertido en una prisión, con paredes cerrándose a mi alrededor. La puerta del 302, ahora cerrada y bloqueada, parecía burlarse de mí, como si supiera que no puedo irme. Fue entonces cuando la voz regresó. Esa misma voz, baja y arrastrada, estaba en el aire, llenando el espacio a mi alrededor. «¿No puedes escapar?», susurró.
Intenté gritar, pero tenía la garganta cerrada. El pánico me estaba asfixiando. No podía moverme. La respiración rápida hizo que la atmósfera fuera aún más pesada, como si me estuvieran chupando el aire. Sabía que la voz estaba en mi mente, pero también sabía que estaba allí, a mi lado. No sé cuánto tiempo estuve allí, en ese estado, tratando de comprender qué estaba pasando, pero entonces sucedió algo. Escuché el sonido de la llave girando en la puerta. La puerta del 302 se estaba abriendo. La puerta del 302 se abrió lentamente, con un crujido tan fuerte que parecía romper el silencio que había absorbido. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo no podía moverse. Sabía que no debía mirar. Sabía que cualquier cosa detrás de esa puerta podría ser lo último que viera, pero por alguna razón mis pies se movieron solos, arrastrándome hacia la abertura. Una fuerza invisible me atraía, como si la puerta me llamara. Me quedé hipnotizado. Me acerqué con pasos vacilantes, pero en cuanto crucé la puerta, todo cambió. El ambiente del 302 era completamente diferente ahora. No parecía el mismo lugar al que había entrado antes. Era luminoso, casi confortable, pero había algo extraño en la atmósfera. Era como si fuera una mezcla de tiempos, como si el espacio se hubiera llenado de recuerdos, de personas que ya no estaban. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron en una silla cerca de la ventana. En la silla había una figura sentada. Era el hombre de la foto. Él estaba allí, con los ojos cerrados, como si me estuviera esperando. El cabello, la cara, todo en él era exactamente como lo recordaba, pero la sensación que tuve cuando lo vi fue de extraña ansiedad. Él no se movió, simplemente estaba allí, estático, como una escultura. No sabía qué hacer. Miré hacia atrás y me di cuenta de que la puerta del apartamento se había cerrado detrás de mí. Estaba sola con él, con ese hombre, y no sabía qué quería de mí. La sensación de frío en el aire me envolvió aún más, como si el propio entorno intentara asfixiarme. Ya no podía hablar, tenía la garganta seca, solo pude mirarlo, sentado en esa silla, inmóvil, como si esperara una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Yo no lo sabía, pero sabía que algo estaba por suceder, algo que no pude evitar. No se movió, pero sus ojos, incluso cerrados, parecían seguirme. No sabía qué quería de mí. El miedo comenzó a paralizarme nuevamente. Fue entonces cuando la voz, la misma voz que me había hablado por teléfono, regresó. Ahora ya no estaba en mi mente, sino que parecía resonar dentro del apartamento. «Está esperando», dijo la voz. No sabía si la voz hablaba del hombre o de mí. Mi corazón se aceleró. Estaba empezando a perder el control de todo. No pude quedarme allí por más tiempo. Necesitaba salir, pero algo dentro de mí me decía que si me iba ahora, nunca sabría lo que pasó en ese lugar. La curiosidad me detuvo. Necesitaba entender. Respiré profundamente y, sintiéndome a punto de hacer lo peor de mi vida, di un paso adelante. Mis pies casi parecían no obedecerme, y el entorno parecía girar. La silla donde estaba sentado el hombre se movió lentamente, casi imperceptiblemente, y cuando estuve lo suficientemente cerca, abrió los ojos. No eran unos ojos comunes y corrientes. Había algo extraño en ellos, una profundidad, un vacío, como si estuvieran mirando algo más allá de mí, algo que no era parte de este mundo. No sabía qué decir. Él no hizo nada, pero supe inmediatamente que lo sabía todo lo que estaba pasando, todo lo que había hecho. La voz, ahora más fuerte, regresó, pero esta vez no me dijo más palabras. Fue una risa baja y apagada, que parecía venir de todos los rincones del apartamento a la vez. El hombre no se movió, pero su mirada seguía fija en mí. Me quedé allí congelada,
tratando de comprender qué estaba pasando, hasta que finalmente mi voz logró salir. «¿Qué quieres de mí?», susurré, y la pregunta sonó más como desesperación que como curiosidad genuina. La respuesta que vino no vino de la persona sentada en la silla. La respuesta no salió de la boca del hombre, sino de mi propia cabeza. Casi caí hacia atrás, aturdido, cuando me di cuenta de que las palabras no eran suyas, sino de algo mucho más grande, mucho más antiguo. «Ya lo sabes», dijo la voz, y esta vez parecía estar en todas partes, como si estuviera atrapada dentro de mí, dentro de cada pared del apartamento. «Ya sabes por qué estás aquí». Apenas podía respirar. El miedo se apoderó de mí con tanta intensidad que sentí que me encogía por dentro. Me decía que yo sabía lo que estaba pasando, que había algo en mí, un recuerdo o una corazonada que estaba ignorando. ¿Pero qué era? Miré al hombre en la silla, viéndolo ahora bajo una luz diferente. Lo que percibí en él ya no era un ser humano, sino algo mucho más complejo, algo que se alimentaba de lo que yo no quería admitir. La silla crujió con el peso de sus emociones, y me di cuenta de que toda la habitación parecía haber cambiado. El apartamento ya no estaba vacío, ya no estaba abandonado, estaba vivo, palpitaba, como si respirara conmigo. El hombre me miró de nuevo, y esta vez, en lugar de responder, se levantó lentamente. Él no caminó, él flotó. El hombre flotó hacia mí. Sus pies nunca tocaron el suelo. Se acercó con una calma aterradora, y no pude apartar la mirada. No sabía si estaba viendo a un ser humano o algo completamente diferente. Me sentí como si estuviera en una pesadilla, donde las reglas de la realidad simplemente no se aplicaban. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el frío que emanaba de él, como si la atmósfera a su alrededor estuviera distorsionada. «No deberías haber entrado», dijo con una voz tan suave, pero tan profunda, que parecía vibrar en mi pecho. Estas palabras, que podrían parecer simples, tenían un peso inmenso. Sabía que no estaba hablando solo del apartamento, estaba hablando de todo. Estaba hablando de mí. Algo dentro de mí empezó a romperse. Una sensación de que la realidad a mi alrededor se estaba desmoronando. Mi mente gritaba, tratando de encontrar una explicación racional, pero nada parecía tener sentido. El hombre me extendió la mano y la sensación de miedo era tan fuerte que mis piernas cedieron. Casi me caigo, pero él me abrazó fuerte. Sus ojos, ahora fijos en los míos, parecían ser parte de un abismo profundo e insondable. Sabía que si caía en esa mirada, no habría vuelta atrás. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Su mano estaba fría, helada, y me sostenía con una fuerza que no sabía que podía tener. La habitación que nos rodeaba parecía haberse cerrado aún más, como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en el espacio. Su respiración era baja y tranquila, pero algo dentro de mí sabía que no estaba allí solo para asustarme. Él estaba allí porque lo había llamado, aún sin saberlo. La sensación de inevitabilidad era abrumadora, como si lo único que quedara fuera afrontar ese momento. «Lo sabías desde el principio», dijo casi susurrando, como si estuviera contando un secreto. «Este lugar, esta historia, todo está en ti, dentro de ti». Hizo una pausa y por un momento pareció estar viendo algo que yo no podía ver. «No fuiste el primero», continuó, «y no serás el último». Miedo mezclado con confusión. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Cómo sabía todo esto? Me quedé casi sin aliento y mi mente daba vueltas. Quería gritar, correr, pero no pude. Estaba atrapada en un lugar donde las respuestas y las preguntas se fusionaban en una sola cosa: la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Intenté liberar mi mano, pero la de él era más fuerte, como si hubiera sido moldeada para no dejarme escapar.
El apartamento 302, que antes me parecía un lugar extraño, ahora se convirtió en una pesadilla viviente, y ya no podía distinguir lo que era real. La risa, ahora más fuerte y llena de ecos, regresó a la habitación, haciendo que las paredes parecieran estrecharse. «No puedes huir de esto», dijo con una calma inquietante, casi como si me estuviera dando una última oportunidad de entender lo que estaba sucediendo. De repente, la luz empezó a parpadear. El apartamento pareció encogerse aún más, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. El hombre me miró una última vez, y luego, de alguna manera inexplicable, desapareció, disolviéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me encontré solo, el apartamento ahora en silencio. El peso de lo que había sucedido pesaba en mi mente. Corrí hacia la puerta, salí del 302 y nunca regresé. Y hasta el día de hoy, me pregunto si eso fue real. Si realmente viera eso, lo que sé es que desde aquel día, la sensación de que la historia no ha terminado nunca me ha abandonado.